¿Cómo están? Muy buenos días. Les habla la doctora Alison Zulcata y vamos a continuar con el tema que habíamos visto en la anterior clase. Bien, hemos visto sobre salud periodontal y teníamos que hablar ahora sobre inflamación gingival, ¿no? También hemos hablado sobre las características microscópicas de la inflamación gingival, ¿sí? Habíamos visto que cuando existe una inflamación gingival, se da diferentes fases durante la gingivitis, ¿ya? Tenemos fase o etapa 1, la etapa 2, la etapa 3 y la etapa 4, ¿no? Son las etapas o fases que se van a dar durante la inflamación del tejido gingival. La etapa 1, fase 1, que corresponde a la lesión inicial. La etapa 2 corresponde a la lesión temprana. La etapa 3 a la lesión establecida. ¿Sí? Habíamos dicho que estas tres etapas o tres fases corresponden netamente a gingivitis. Y ya la etapa 4, que es una lesión avanzada, está muy cerca de una periodontitis. ¿Sí? A ver, vayamos recordando un poquito lo que habíamos llevado a la anterior. Cuando no existe la inflamación gingival clínicamente, ¿no? Clínicamente, vuelvo a repetir, clínicamente puede ser que no haya signos de inflamación, pero si yo observo microscópicamente, hemos dicho que hay células inflamatorias, porque en la cavidad bucal existe la presencia de microorganismos que constantemente están atacando el tejido gingival, ¿no? Entonces nuestras células de defensa igual constantemente están batallando para que no exista ningún tipo de ataque, ¿ya? Entonces, hay células inflamatorias, pese a que el tejido gingival está clínicamente sano, ¿no? Pero las células inflamatorias que se encuentran presentes son las células T, ¿no? Son las células T, ¿ya? Y las células B y plasmáticas en muy poquita cantidad. Esto se da cuando no hay inflamación y cuando se encuentra en una etapa inicial de inflamación, ¿sí? Lesión inicial, habíamos dicho que es la fase 1 de la gingivitis, donde va a haber dilatación de los capilares, ¿ya? Los capilares se vuelven más gruesos, por eso es dilatación capilar, aumento del flujo sanguíneo, ¿no? Adhesión de neutrófilos y polimorfonucleares en las paredes de los vasos. Es una gingivitis, la fase 1, no lo observamos de forma clínica, es una gingivitis subclínica, ¿sí? No podemos observarlo clínicamente. Más o menos se da a los 2 días después de que existe la presencia de placa, ¿ya? Tal vez clínicamente podríamos ver que hay mayor cantidad de fluido crevicular o líquido de surco, ¿no? Después pasa a la fase 2. Si sigue progresando la enfermedad, llega a la fase 2, que corresponde a una lesión temprana. Igual, no hay una línea de división clara entre la fase 1 y la fase 2. Más o menos esto se da a las 1 semana después de que existe la presencia de placa. Y aquí sí ya se puede ver de forma clínica, ¿no? Si bien en la fase 1, lesión inicial, no hemos visto de forma clínica, pese a que ya hay cambios microscópicos, en la fase 2, que corresponde a una lesión temprana, ya podemos ver que hay cambios clínicos, ¿no? Cambios clínicos donde vamos a ver que la encía va a estar más rojiza, miren como en este caso, ¿sí? Se encuentra una encía más rojiza, a lo que llamamos eritema. ¿Y por qué se da este eritema? ¿Por qué se observa ese color rojizo? Porque hay la proliferación de capilares, mayor cantidad de capilares, ¿no? Y sangrado al sondaje, si yo paso una sondita a nivel del surco de este margen gingival y papilas,
va a existir hemorragia, ¿ya? Aquí también tenemos mayor cantidad de los linfocitos T, ¿sí? Todavía hay mayor cantidad de linfocitos T en el tejido conectivo. También va a haber en esta fase destrucción del colágeno. Sabemos que en el tejido conectivo el mayor componente son las fibras de colágeno, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? 70% de este colágeno va a ser destruido. Principalmente, ¿cuáles fibras? Las circulares y las dentogingivales, que son las primeras en destruirse. Y va a haber también células de defensa como los polimorfonucleares, ¿ya? Y ya en la fase 3, donde ya hay una lesión establecida, ¿no? Sigue avanzando la inflamación, no retiramos el estímulo, no retiramos la placa. De la lesión temprana avanza a la lesión establecida que corresponde a la fase 3. Y miren aquí, hay un cambio de células, porque en las anteriores, en la etapa inicial y en la lesión temprana inicial y cuando no hay inflamación, vemos mayor cantidad de células T o linfocitos T. Pero miren, cuando ya la lesión está establecida, vamos a poder ver que hay mayor cantidad de células plasmáticas y linfocitos B. ¿Ya? Cambia. Se ven contra linfocitos T, sí, pero en menor cantidad. Ahora ya encontramos mayor cantidad de linfocitos B y células plasmáticas, ¿no? Esto más o menos se da de 2 a 3 semanas después de que existe la presencia de placa, ¿ya? ¿Qué más va a pasar aquí? Vamos a ver un color rojizo, inclusive un color rojizo azulado. ¿Por qué se da este color? Porque hay una congestión de los vasos. Como hay proliferación de capilares, mayor cantidad de capilares, va a haber tanta proliferación que en un momento se van a empezar a congestionar. Y cuando se congestionan, va a haber un flujo sanguíneo más lento. Por lo tanto, no va a llegar el oxígeno, la irrigación suficiente al tejido gingival por esta congestión de los vasos o de los capilares. Y cuando no llega la suficiente oxigenación e irrigación en el tejido gingival, se va a dar lo que es la anoxemia gingival. Por eso ya se vuelve de un color rojo azulado, ¿ya? Va a estar enrojecido, pero puede tener un color enrojecido azulado. Una vez que llega la lesión establecida, si nos damos cuenta, hasta aquí está netamente en el tejido gingival la inflamación, ¿no? Netamente en el tejido gingival. Si sigue avanzando esta inflamación, llegamos a la fase 4, que se llama lesión avanzada, ¿ya? Y en este caso, la inflamación ya empieza a llegar al hueso alveolar. Cuando la inflamación llega al hueso alveolar y se produce una destrucción del hueso, ahí ya vamos a estar ya no frente a una gingivitis, vamos a estar frente a una periodontitis, ¿sí? Cuando la inflamación ya llega al hueso y ya provoca destrucción de ese hueso, que es nuestro periodonto de inserción, ya vamos a estar frente a una periodontitis. Ya no solamente va a ser gingivitis, ya va a ser una periodontitis. Por eso, esta lesión avanzada se caracteriza porque la inflamación ya empieza a llegar al hueso alveolar y se llama fase de destrucción periodontal, ¿no? A esta lesión avanzada también la llamamos fase 4 o fase de destrucción periodontal. A partir de aquí, si llega aquí y la enfermedad prosigue, ya vamos a estar frente a una periodontitis porque va a empezar a destruirse el hueso alveolar, ¿ya? Otra característica, fibrosis de la encía. Hemos dicho que ya aquí, a partir de la establecida, ya hay mayor cantidad de células plasmáticas y linfocitos B. Cuando ya la lesión es avanzada, la fase 4, hay mayor cantidad de células
plasmáticas principalmente en el tejido conectivo, ¿no? Y también hay presencia de células de defensa como los neutrófilos, que van a estar en el epitelio, ¿ya? Si el paciente es susceptible, si su respuesta, la respuesta del huésped, no es favorable, peor si tiene alguna enfermedad sistémica, una vez que la gingivitis se encuentre en esta fase 4, ya va a pasar a una periodontitis. ¿Sí? Mucho depende también de la respuesta, del tipo de defensa que tenga el huésped. ¿Ya? Bien, hasta ya habíamos visto ya la anterior clase. Nos tocaba o nos correspondía ver las características clínicas, porque todo lo que hemos hablado es principalmente microscópico, ¿no? Principalmente microscópico, ¿ya? Ahora vamos a ver las características clínicas de una gingivitis, ¿no? Primero tenemos que saber que cuando yo hablo de gingivitis, esta gingivitis puede ser, de acuerdo al curso y duración, puede ser aguda o puede ser crónica. Lo que más vamos a observar van a ser las gingivitis crónicas. ¿Ya? Tal vez no decimos gingivitis crónica en el diagnóstico, pero hay una diferencia cuando se trata de algo crónico y cuando se trata de algo agudo, ¿no? Principalmente nosotros vamos a ver gingivitis de tipo crónico, ¿sí? Una gingivitis aguda. ¿Qué quiere decir aguda? Cuando hay una aparición repentina, ¿sí? Violenta, y la duración es breve y por lo general es doloroso, ¿no? Puede existir ese tipo de inflamación gingival, ¿ya? Que podría darse porque se ha incrustado algún alimento, alguna cerda del cepillo, entonces se va a inflamar el tejido gingival, pero va a ser de forma aguda o de tipo agudo porque va a ser violento y muchas veces sí es molestoso, puede ser doloroso, ¿no? Cuando se trata la causa o la etiología de esa inflamación aguda, esta puede desaparecer, ¿ya? A diferencia de una crónica, que es lo que la mayoría tenemos seguramente en algún grado o lo que más vamos a observar en consultorio. Esta gingivitis de tipo crónico es una aparición lenta, es de larga duración, ¿no? Puede estar así, hemos visto una semana, 2 semanas, 3 semanas, y si no se hace el tratamiento, prosigue con la gingivitis y que puede llegar a una periodontitis, ¿no? Entonces, es una aparición lenta, de larga duración, y esto es tal vez, no sé si lo bueno, lo malo, pero que no causa dolor, ¿ya? Yo siempre digo, lo malo es que no existe dolor. ¿Por qué digo lo malo? Porque cuando el paciente no siente dolor, ¿acude o no acude a la consulta? Por lo general, no acude. ¿No es cierto? Cuando no le duele al paciente, no acude a consulta. Entonces, si no acude a consulta, esta gingivitis va a pasar desde una fase 1, fase 2, fase 3, va a llegar a la fase 4 cuando ya estamos al límite de una periodontitis y luego llega a una periodontitis cuando ya hay destrucción de hueso, ¿no? Y aún así el paciente no siente dolor. Pero si se dan cuenta, la enfermedad está avanzando y mientras más avance, más probabilidades de que haya destrucción ósea y que ya nosotros no podamos resolver el problema, ¿no? Se puede detener, pero muchas veces no resolvemos o no llegamos a un tejido gingival como se encontraba en un inicio cuando tenía salud, ¿ya? Otro aspecto que tengo que tomar en cuenta si es localizado o generalizado, ¿no? Importante, ¿ya? Si mi paciente tiene gingivitis, si yo estoy viendo los signos de inflamación, que enseguida lo vamos a recordar, tengo que ver si estos signos de inflamación están en una pieza dentaria o en un grupo de piezas dentarias o está en toda la boca, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, yo puedo decir si es localizado o generalizado. Localizado cuando se encuentra en una pieza dentaria o en un grupo de dientes y generalizado cuando se encuentra en toda la cavidad bucal. ¿Está bien? Otro punto a tomar en cuenta cuando yo dé mi diagnóstico de gingivitis. Tengo que saber si esa gingivitis está netamente en el margen gingival, está en la papila interdental
O tal vez es una gingivitis difusa que corresponde a una inflamación en la papila dental, en el margen gingival y en la encía insertada, ¿no? Entonces, si la inflamación observamos en el margen gingival, en la papila, en la encía insertada, estamos frente a una gingivitis o ponemos el nombre de gingivitis difusa, ¿sí? Bien, ahora sí, veamos las características clínicas. Hemos recordado las características clínicas de un tejido gingival con salud. ¿Se acuerdan? Color rosa coral, punteado de cáscara de naranja, posición ligeramente por encima del límite melocementario, consistencia firme. Entonces, todo lo que habíamos visto corresponde a un tejido gingival con salud, ¿no? Ahora vamos a ver las características clínicas, pero de un tejido gingival con inflamación, ¿ya? Cuando yo observo clínicamente, lo primero que vamos a observar es cambios en el tejido gingival, como el color, el contorno, la consistencia, la posición y la presencia de hemorragia y fluido crevicular. ¿Ya? A ver, veamos el color. No sé si tenemos aquí. No hay. Bueno. El color, miren, si nosotros observamos en esta imagen, no vemos que tiene el color rosa coral. Principalmente en la papila interincisiva, miren. Se observa un color rojizo e inclusive un rojizo azulado. Ya sabemos por qué se da ese color rojizo azulado, ¿no? Porque hay una anoxemia en el tejido gingival por congestión de los capilares y estancamiento, ¿ya? Entonces, por eso se observa de ese color. En la gingivitis el color va a ser rojizo. En algunas zonas se puede ver un rojizo azulado, ¿ya? Es lo primero que vemos el color. Contorno. ¿Se acuerdan en el otro? El contorno era festoneado, ¿no? En un tejido gingival con salud. Pero miren aquí, cuando hay inflamación de las papilas, hay reabsorción de las papilas, ya no tiene esa forma de festón. Miren, las papilas ya se encuentran redondeadas y engrosadas, ¿no? Consistencia. ¿Se dan cuenta? Solo viendo la imagen, vemos que esto tiene un agrandamiento, un abultamiento, a lo que llamamos edema. Hay una inflamación, un agrandamiento inflamatorio, ¿no? Entonces hay edema. Si yo presiono esto con mis deditos, no va a estar firme, va a estar blando. Entonces la consistencia en un tejido gingival inflamado es blando. Y la posición que habíamos hablado igual anteriormente, hay dos tipos de posiciones, posición real y posición aparente. Clínicamente, ¿cuál es el que vemos? La posición aparente, es decir, dónde se encuentra el margen gingival, ¿no es cierto? A simple vista, ¿ya? Cuando ya haga el examen clínico, lo que más me va a interesar, perdón, el examen clínico con sonda periodontal, ahí ya voy a poder saber la posición real, ¿no? ¿Por qué hay hemorragia? Entre los primeros signos de inflamación, ya, siempre que inicia la inflamación, lo primero que tal vez va a existir es la hemorragia. Solamente que la cantidad de hemorragia, cuando la lesión es inicial, existe una cantidad de hemorragia tan pequeña que clínicamente no lo observamos, ¿no? No se observa, ¿ya? Pero sí tenemos que tomar en cuenta cuando hay inflamación, hay hemorragia, uno, y aumento del fluido crevicular. Importante, ¿ya? Aumento del fluido crevicular. ¿Qué pasa microscópicamente entonces cuando hay inflamación? Ya habíamos hablado de las fases, ¿no? Entonces hay una dilatación de capilares, ya hemos visto, ¿sí? Los capilares se empiezan a dilatar, pero aparte de eso, ¿por qué se observa rojizo? Porque no solamente por los capilares que han proliferado y que están estancados, no, sino que también hay un adelgazamiento del epitelio, ¿ya? Y ulceración del epitelio, ¿no? Por eso se observa ese color rojizo y esa hemorragia. Por eso hay hemorragia, ¿ya? Entonces, cualquier estímulo que podría ser inocuo cuando no hay inflamación, si ustedes no tienen inflamación en el tejido gingival, tienen un buen control de placa,
Cuando ustedes comen una manzana o se cepillen, no va a haber hemorragia, ¿no es cierto? Pero si ya está en las fases de inflamación, ya está con algún grado de inflamación, esta dilatación de capilares y adelgazamiento y ulceración del epitelio va a permitir que ante un estímulo inocuo exista la ruptura de esos capilares, por lo tanto haya hemorragia, ¿no? Entonces, eso va a pasar, ¿ya? Hay inflamación. Si hay inflamación microscópicamente, dilatación de capilares, adelgazamiento y ulceración del epitelio de unión, ¿no? Entonces, como existe todo esto, dilatación de capilares, adelgazamiento y ulceración del epitelio, el paciente va a comer una manzana o se va a cepillar y va a existir presencia de hemorragia. ¿Por qué? Porque como los capilares están más expuestos, porque ya no hay epitelio que los proteja bien, hay un adelgazamiento del epitelio, entonces los capilares van a estar casi expuestos. Entonces, cuando el paciente come una manzana, cuando se cepille, va a empezar con la ruptura de esos capilares que están expuestos, ¿no? Empieza a romper esos capilares que se encuentran más expuestos, ¿ya? Y por lo tanto va a existir hemorragia, ¿no? Entonces puede existir una hemorragia espontánea cuando yo observo, el paciente está hablando, está comiendo algo, y ya de repente llega a la clínica y ya observo una hemorragia sin la necesidad de hacer sondaje, ¿ya? Y esta hemorragia también tengo que relacionarlo con alteraciones o factores sistémicos, ¿no? Que puede existir, ya puede existir personas que tienen mayor cantidad de hemorragia en el tejido gingival, pero ya por problemas sistémicos, ¿no? Cuando hay una hemorragia excesiva y sea difícil de controlar esa hemorragia, puede ser que mi paciente tenga algún problema sistémico, ¿no? Ejemplo, cuando el paciente no consume mucha vitamina C, cuando le falta vitamina K, cuando el paciente tiene hemofilia, o está con cáncer, o está con anticonceptivos, o se encuentra embarazado, ¿no? Entonces, cualquiera de estos factores sistémicos puede influir en la hemorragia, ¿sí? Puede influir en en la hemorragia del paciente. El color. Hemos hablado de la hemorragia. ¿Por qué se da la hemorragia? Ya hemos dicho que se da la hemorragia porque hay dilatación de capilares, adelgazamiento y ulceración del epitelio y por lo tanto ruptura de capilares. Por eso existe hemorragia. Facilito. Y los factores sistémicos que pueden estar relacionados para que haya mayor cantidad de hemorragia. Otro cambio clínico que se observa en la encía es el cambio de color. Ya no tiene ese color rosa coral, ya tiene un color rojizo y puede tener un color rojizo azulado, ¿no? Por la anoxemia gingival. Este color entonces está dado por el número y tamaño de vasos sanguíneos. Hay un aumento, hemos dicho, de capilares de vaso sanguíneo, por eso se observa igual de un color más rojizo. El epitelio, el grosor del epitelio disminuye, ahora es más delgadito, por lo tanto, se va a observar mejor los capilares. El grado de queratinización, cuando existe una encía inflamada, la queratinización del epitelio de esa encía ya no es la misma, sino que el grado de queratinización es menor. Por lo tanto, si no tiene una buena queratinización o una queratinización más baja o menor, va a ser más fácil lacerar el epitelio, ¿no es cierto? Entonces, se va a translucir mejor el color de los capilares. Y también puede cambiar la encía no solamente al rojo, ¿no? Puede haber pigmentos igual que me cambien el color de la encía. Puede ser, por ejemplo, por absorción de algún metal pesado, donde se puede observar la encía de un color plateado, oscuro, ¿ya? Pero no vamos a hablar mucho sobre eso, ¿sí? Entonces, cuando hay gingivitis, porque es lo que queremos hablar, ese es nuestro tema de hoy, ¿no? Cuando hay gingivitis, el color del tejido gingival, a diferencia del rosa coral de un tejido con salud, tejido gingival con salud, a diferencia de este tejido, que es rosa coral, en un tejido gingival inflamado va a ser un color
rojizo o rojo azulado, ¿ya? ¿Por qué se observa? Nuevamente repetimos, porque hay un aumento de la vascularización, donde se reduce también el grado de queratinización del epitelio. Por lo tanto, hay un color rojizo azulado, ¿no? Otra de las características que se puede observar en un tejido gingival inflamado, cambios en la consistencia gingival, ¿ya? Entonces, como el tejido gingival está con la inflamación, ¿no? Está en destrucción. Hay destrucción de colágeno, de algunas células. Entonces, como se encuentra en un estado de destructivo, ¿ya? El tejido gingival va a ser edematoso. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo presione con mi dedito el tejido gingival, voy a notar que tiene una consistencia suave y frágil. Puede ser que exista tejidos gingivales que por defenderse, ¿no? Eliminan la inflamación y vamos a ver igual una consistencia fibrótica donde, ¿o qué quiere decir esto? Que el tejido gingival se está reparando solito, está tratando de repararse y por eso encontramos un tejido gingival fibrótico, ¿ya? En muy raros casos, pero en la mayoría vamos a ver un tejido gingival edematoso. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo presione va a ser suave, va a ser blando. Otra característica que se puede ver en una gingivitis o en un tejido gingival inflamado, la textura, ¿no? La textura hemos visto que en un paciente que no tiene inflamación, se puede observar este punteado de cáscara de naranja, a lo que llamamos graneado, ¿no? Se puede observar, ¿ya? No en el 100%, pero en la mayoría sí se observa. Secamos un poquito la superficie del tejido gingival con el aire, con el chorrito de aire, y ustedes van a poder visualizar ese punteado de cáscara de naranja. En cambio, miren, cuando hay inflamación, ya no se ve este punteado de cáscara de naranja. Miren cómo está el margen gingival. Aquí será que se observa todavía el punteado de cáscara de naranja a este nivel, ¿no? Y aquí tampoco, miren. Entonces, ¿cómo es la textura en un tejido gingival inflamado? Es blando, ya es blando, porque existe la presencia de edema. Y también es liso, ¿no? Liso y brilloso. Miren aquí, el margen gingival, este es mi margen, ¿no? El margen gingival, que debería ser solamente hasta aquí, es liso. Normalmente, miren aquí, margen gingival liso, pero los demás tienen el punteado de cáscara de naranja. Y lo mismo pasa aquí. Tiene el punteado de cáscara de naranja, pero en el margen gingival, papilas, hay inflamación. Por eso se observa liso, ¿ven? No hay ese punteado de cáscara de naranja. Aumento de volumen, consistencia blanda, superficie lisa, brillosa, color rojizo, un rojizo azulado en la imagen superior, ¿no es cierto? Entonces se puede ver diferentes cambios. Otro de los cambios que vamos a poder observar es la posición, ¿ya? Puede cambiar la posición de la encía, ¿no? Principalmente, si hay destrucción de huesos, se puede observar una recesión gingival, ¿sí? ¿Quiere decir esto? ¿Qué significa recesión gingival? Recesión gingival quiere decir que la ubicación de la encía, que debía estar ligeramente por encima del límite melocementario, ha sido alterada, ¿no? Ha ido migrando hacia apical, por lo tanto, hay descubrimiento radicular, ¿ya? Descubrimiento de la superficie radicular. Cuando ustedes observen una encía de ese tipo, ya decimos, hay recesión, que puede ser por diferentes causas, ¿no? Puede ser traumáticas, o puede ser porque el paciente tiene una periodoncia avanzada donde ha existido destrucción de hueso, pero estamos viendo que hay recesión. ¿Qué significa entonces recesión gingival?
que cambia la ubicación de la encía. ¿Dónde tendría que encontrarse la encía? Ligeramente por encima del límite amenocementario, de forma clínica, ¿sí? Pero en este caso, miren, ha migrado hacia apical, ¿no? Entonces, hay una exposición radicular, ¿ya? Y esto es lo que les hablaba en un inicio. La posición de la encía puede ser real o aparente. Lo que nosotros vemos de forma clínica es la posición aparente, ¿no? Vemos la encía y decimos, ah, está en el lugar correcto. Pero, ¿cuál será más importante? ¿Esta posición aparente o la posición real que está dado por el epitelio de unión? Ya, este epitelio de unión debería encontrarse a nivel del límite amenocementario. Ahí tiene que encontrarse. Entonces, imagínense ustedes, vamos a dibujar un poquito aquí. Ahí está. Imagínense que la encía está donde tiene que estar, ligeramente por encima del límite amenocementario. Vamos a ponerle otro colorcito, ¿ya? Azul. Ahí está la cresta del margen gingival. Está ligeramente por encima del límite amenocementario. Excelente. Pero ¿qué pasa si ese surco o este epitelio de unión no solamente se queda ahí, sino que empieza a bajar por aquí? Tun, tun, tun. Y ese epitelio de unión que está aquí, resulta que el epitelio de unión ahora se encuentra aquí. ¿Sí? Se encuentra ahí. Entonces, si se dan cuenta, nuestro surco ya no va a ser solamente esto, sino que va a ser todo esto. Surco gingival, ¿no? O profundidad de surco. Y miren la raicita del diente. Esa raíz del diente, ¿dónde está? A ver, esta. Miren, algo se ve, ¿no? Aquí está mi raíz del diente, aquí está. Y si ustedes pueden observar, esta raíz del diente ya está expuesta. Pese que la encía está aquí, si mi epitelio de unión está aquí abajo, quiere decir que esta raíz ya está expuesta. Por eso muchas veces preguntamos, ¿qué es más importante? ¿La posición real de la encía o la posición aparente? Esa es mi posición aparente, es lo que veo clínicamente. Pero más importante es la posición real. ¿Dónde está mi epitelio de unión? ¿Está bien? Ahora. Ya. Importancia clínica de la recesión gingival. Cuando existe recesión gingival, hay aumento de la superficie dentaria, ¿no? Hay un aumento, ¿sí? Miren, la encía debería estar a este nivel, límite amenocementario, o ligeramente por encima del límite amenocementario. ¿Y ahora dónde se encuentra? Más abajo, ¿no? Porque ha migrado el epitelio de unión, el tejido o el margen gingival, han migrado hacia apical. Por lo tanto, el diente que debería tener solamente este tamañito expuesto, ahora tiene mayor exposición. ¿Sí? Y si hay mayor exposición de estructura dentaria, hay mayor riesgo de que se acumule más placa, ¿no? Ese es el problema, ¿ya? El contorno gingival también cambia, porque cuando hay una inflamación ya no tiene esa forma festoneada y finita, ¿no? Ahora estamos viendo que cambia el contorno, la forma de las papilas ya no termina en vértice o en punta. El contorno es más grueso, ¿sí? Y como estamos observando, aquí parece la encía como si estuviera agrandada, ¿ya? En cualquier inflamación hay aumento de tamaño. Si ustedes se golpean, por ejemplo, no sé, las rodillas, los que juegan fútbol, se golpea, esa rodilla se va a inflamar. ¿Y cómo sabemos que está inflamando? Porque hay un aumento de volumen, ¿no es cierto? Entonces, a eso se llama agrandamiento inflamatorio. Y como estamos viendo en la imagen, el contorno gingival está modificado. ¿Por qué? Porque hay un agrandamiento inflamatorio. En mi diagnóstico, tengo que poner gingivitis, ¿sí? Puede ser gingivitis. Ya tengo que saber diferenciar entre gingivitis y un tejido gingival con salud, ¿ya?
Gingivitis, itis, solo cuando yo veo signos de inflamación. Todos los signos clínicos que hemos visto de inflamación, solo cuando yo observe esos signos de inflamación voy a poder decir gingivitis. Si no veo los signos de inflamación, ya no tiene el nombre de gingivitis, ¿no ve? Esta gingivitis ataca más o menos a un 95% de la población. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de nosotros, aun cuando nos cepillemos aparentemente bien, vamos a tener algún grado de inflamación, ya sea de forma microscópica o clínicamente, pero hay algún grado de inflamación, o en una sola papila, dos papilas. Por lo general, siempre existe un grado de inflamación en el 95% de las personas, ¿ya? Y cuando yo quiero dar mi diagnóstico de gingivitis, yo digo, este paciente tiene gingivitis, ¿ya? Esta gingivitis puede ser inducida por biofilm o no inducida por biofilm. Lo que vamos a hablar en el tema es sobre gingivitis inducida netamente por biofilm, ¿ya? Y aquí me dicen, ¿no? Asociado exclusivamente a biofilm, que puede ser una gingivitis inducida por biofilm y nada más, ¿ya? Puede ser una gingivitis igual inducida por biofilm, pero mediada por factores de riesgo, o ya sean sistémicos o locales, ¿no? Entre esos riesgos sistémicos o locales tenemos al tabaquismo, hiperglucemia, farmacológico, hormonales, ¿no? Dentro de los hormonales, estamos hablando de las personas que están, o de las mujeres que están embarazadas, de las mujeres que se encuentran con su ciclo menstrual, de jóvenes que se encuentran en la edad de la pubertad y pacientes que consumen anticonceptivo oral, ¿ya? Cualquiera de estos factores de riesgo, tabaquismo, que se escucha bastante y muchas personas fuman constantemente, ¿no? Es un factor de riesgo, ¿ya? Para que haya esta gingivitis. ¿Qué más? Esta gingivitis puede estar mediada entonces por factores de riesgo que acabamos de ver, riesgo sistémico y riesgos locales. Ejemplo, restauraciones desbordantes. Esas restauraciones desbordantes van a permitir que haya mayor acumulación de placa. El paciente no va a poder higienizarse bien ese sector, ¿no? Entonces, esto igual es un factor de riesgo para que haya un mayor grado de gingivitis y sequedad bucal. Las personas que tienen sequedad bucal igual no pueden hacer una autolimpieza de las estructuras dentales. Y después también tenemos a la hipertrofia gingival inducida por fármaco, que es lo que más se observa, ¿no? Bien, ahí está, miren. Si ustedes observan un paciente con estas características clínicas, cambio de color, principalmente a nivel del margen, observen a ver, del margen gingival, color rojizo, ¿no es cierto? Aumento de volumen, puede ser superficie lisa, brillosa, no tenemos una buena imagen, pero todos los signos de inflamación. Y aparte de eso, que hay presencia de biofilm o biopelícula, ¿no? Entonces, los microorganismos de ese biofilm o de esa biopelícula son los que están causando esta inflamación, que es exclusivamente por la presencia de placa, ¿no? Exclusivamente por la presencia de placa. Y el otro que dijimos, mediada por factores de riesgo sistémico o local, ¿sí? De riesgo sistémico o local, ¿ya? Dentro de estos de riesgo sistémico tenemos el tabaquismo. Personas que fuman tienen una mala irrigación y mala regeneración, ¿no? Si queremos poner un implante o queremos hacer algún tipo de cirugía periodontal, y veo en mi historia clínica y el paciente resulta que fuma, no sé, 10 cigarrillos, 15 cigarrillos, es más difícil tratar en estos pacientes si es que queremos hacer algún tipo de operación quirúrgica. Hiperglucemia. Pacientes que tienen diabetes y que no son controlados. Igual puede causar algún tipo de alteración. No tienen buena regeneración tampoco los pacientes diabéticos, no tienen buena regeneración cuando se hace alguna cirugía, ¿no? Entonces, esto puede igual alterar, ¿ya?
Es un factor de riesgo también la diabetes, ¿no? Farmacológico. Si el paciente tiene gingivitis y aparte de eso está siendo tratado con algún fármaco, por ejemplo, anticonvulsivo, como la fenitoína, esta fenitoína va a producir un agrandamiento del tejido gingival, ¿ya? Un agrandamiento del tejido gingival. Y miren aquí, aparte de que se agranda por el fármaco, el paciente no tiene buen control de placa, ¿no? Tiene bastante placa. Por lo tanto, la encía va a aumentar de volumen tanto por el fármaco como por la inflamación. ¿Está bien? Esto ya hemos visto. Aquí, hormonal, ya dijimos. Mujeres que están embarazadas tienen una respuesta exagerada cuando hay inflamación. No es lo mismo que una persona que no está embarazada. ¿Por qué se da esto, esta reacción exagerada? Porque hay cambios hormonales. Mientras la paciente o la persona, la mujer esté embarazada, existe bastantes cambios hormonales. Y esto permite que el tejido gingival se inflame mayor, en un mayor grado y tenga hemorragia, ¿no? Ahora, no quiere decir esto que las personas o las mujeres que están embarazadas siempre tienen gingivitis, porque hay muchas pacientes van a escuchar ustedes que dicen, ay, por mi embarazo se está inflamando mi encía o por mi embarazo he perdido un diente. Mentira, falso, ¿ya? Si una paciente embarazada tiene un buen control de placa, no se va a inflamar su tejido gingival, ¿no? Pero si la paciente no tiene un buen control de placa, se inflama por la presencia de placa, pero por los cambios hormonales que hay, se va a inflamar más. Por eso se dice que hay una respuesta exagerada en la inflamación. Factores locales, porque ya hemos visto factores sistémicos. Dentro de los factores locales tenemos principalmente las restauraciones desbordantes, sobrecontorneadas, lo que va a implicar una prótesis donde se va a retener bastante biofilm, biopelícula. Entonces, eso también afecta para que haya una mayor inflamación. Sequedad bucal, cuando el paciente no tiene la cantidad suficiente de producción de saliva, el paciente tiene más riesgo de contraer caries y también inflamación gingival, ¿sí? Eso sería dentro de los factores locales. Y por último tenemos la hipertrofia gingival inducida por fármacos. Si ustedes ven esta imagen, van a poder observar que el tejido gingival no tiene inflamación. Pese a que está agrandada, no hay signos de inflamación. Podemos observar el punteado de cáscara de naranja. Se puede observar que tiene un color rosa coral. Tiene una consistencia firme. Si yo palpo el tejido gingival en el paciente de forma clínica, voy a ver que tiene una consistencia firme. Entonces, no hay las características de inflamación que normalmente estábamos viendo, ¿no es cierto? Aquí solamente hay un agrandamiento, hay una hipertrofia gingival, ¿ya? Nada más, no hay inflamación, pero sí hay hipertrofia gingival que es inducida por el fármaco, ¿no? O es mediada por el fármaco, ¿ya? Ejemplo, la fenitoína. Entonces, nuevamente vamos a recordar, y miren aquí, aquí está nuestro diagnóstico cuando yo quiero dar diagnóstico de gingivitis. Primero, ¿cuándo yo voy a decir que hay gingivitis? Cuando observe todos los cambios de las características clínicas. Color rojizo, consistencia blanda, superficie lisa y brillosa, ¿no? Cuando yo vea esos cambios, digo, ah, no, ya tiene gingivitis. Y encima de eso va a haber la presencia de placa, porque es la que está causando esta inflamación. Porque en la biopelícula, en la placa, hay una gran cantidad de microorganismos, ¿no? Entonces, cuando yo vea estos cambios clínicos, ya voy a decir, ah, estoy frente a una gingivitis, ¿sí? Pero ¿qué voy a poner en mi diagnóstico? Tengo que poner gingivitis inducida por biofilm o asociado exclusivamente a biofilm, nada más, ¿ya? Pero tengo que poner también si esa gingivitis es localizada, es generalizada, si es marginal,
si es papilar o es difusa, ¿no? Eso tenemos que incorporar. Entonces vamos a poner gingivitis, no sé, gingivitis generalizada o gingivitis papilar generalizada asociada exclusivamente a biofilm, ¿sí? Otro, puede ser que el paciente igual tenga gingivitis por presencia de biofilm, pero que puede estar mediada por factores de riesgo sistémico, ¿no? Por ejemplo, la paciente embarazada, ya, paciente embarazada. No solamente es en el embarazo donde hay cambios hormonales, también puede haber en el ciclo menstrual de la mujer, en la pubertad, donde igual hay cambios hormonales, y cuando las pacientes toman anticonceptivos orales, ¿no? Hay un cambio hormonal. Entonces, en esos casos, ¿qué voy a poner en mi diagnóstico? Gingivitis inducida por biofilm o asociada a biofilm, mediada por el embarazo, mediada por tabaquismo, mediada por la pubertad, mediada por ciclo menstrual, ¿no? Está asociada a biofilm, ¿sí? Es una gingivitis que está asociada a biofilm, pero está mediada por algún factor sistémico o que puede ser local, ¿sí? En caso de que haya restauraciones desbordantes. Entonces, todo este diagnóstico, todo lo que estamos observando aquí, es el diagnóstico de gingivitis. Gingivitis marginal, generalizada, inducida por biofilm, y si está embarazada, mediada por el embarazo. Ese sería mi diagnóstico. ¿Está bien? Esto, lo de aquí arriba, corresponde entonces a gingivitis. Y lo de aquí abajo puede o no puede tener gingivitis, ¿ya? Si yo no observo signos de inflamación, como en esta imagen, ¿sí? No hay signos de inflamación, no voy a decir gingivitis. Voy a decir hipertrofia gingival inducida por fármaco. Porque lo que estamos observando en esta última imagen no es gingivitis. Hay una hipertrofia gingival que va a estar pero inducida por fármacos. Ejemplo del fármaco fenitoína, que es un anticonvulsivo que puede llegar a producir agrandamiento, hipertrofia gingival. ¿Listo? Bien, muchísimas gracias, estimados estudiantes. Esta es la parte que nos faltaba en relación a este tema. Y cualquier consulta, ya saben ustedes, pueden escribir en el WhatsApp o en el mismo Classroom, ¿ya? Cuídense mucho, nos vemos la siguiente clase. Chao.